4 paneles abiertos sobre industrias creativas y culturales. Codiseño, en camino al ecodiseño. El diseño es un acto intencional que tiene poder sobre nuestras vidas, relaciones y elecciones. ¿Cómo puede el codiseño generar un cambio en el sistema hacia el ecodiseño? ¿Cómo pueden las políticas de gobierno contribuir con este proceso? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. En nombre del Consejo Directivo agradecemos a todos los que nos acompañan y muy especialmente a nuestro panel de esta tarde, conformado por Ana María Fríes, directora de Artesanías de Colombia. Ana María, un placer volver a saludarte. Qué rico que nuevamente te tengamos en Ixel Moda. Está Roxana Amarilla, o sea, de verdad ha sido un honor compartir contigo este tiempo, así a lo lejitos. Ya Laura y Danilo me han estado hablando de la maravilla que ha sido contar contigo en este Ixel. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A Cristian Niemann le queremos agradecer de manera muy especial porque quiero contarles una infidencia. Resulta que Cristian en este momento se encuentra en la clínica, pero no por nada malo. Al contrario, por algo muy bueno, su esposa está a punto de dar a luz. Entonces, qué rico, Cristian, que estés con nosotros y que, bueno, ya en poquitos momentos vas a ser papá. Entonces, una felicitación enorme de parte de Ixel Moda y a Rocío Arias, que es una periodista a la que admiramos profundamente, una mujer que conoce de este tema mejor que nadie. Qué emoción que hayas aceptado esta invitación, Rocío, a acompañarnos una vez más en Ixel, porque pues ya ocasión tuvimos el placer de tenerte con nosotros. Yo no me extiendo más, precisamente los dejo con Rocío, no sin antes pues decirles o excusar al doctor Carlos Mario Estrada, director del SENA Nacional. Lamentablemente, anoche recibimos un comunicado donde se nos informó que el doctor Carlos Mario resultó positivo para COVID. Esto hace parte de esta situación que estamos viviendo tan complicada, pero estamos seguros que va a salir pronto de esta situación y que pues se va a recuperar y que seguramente nos está mirando en este momento a través del computador. Entonces, nada, le mandamos un abrazo y deseando que se recupere pronto. A todos, muchas gracias. Rocío, la palabra es tuya. Buenas tardes, felicitaciones a todo el equipo de Ixel Moda y muchas gracias por esta invitación. 10 años ya de realizar este evento que nos ha llevado a Barranquilla, nos ha llevado a Cartagena, hemos podido disfrutar, atenderlo y ver cómo ha ido creciendo. Sin duda este reto del online ha entrañado muchos riesgos y de entrada felicitaciones de verdad por seguir apostándole a crear estas franjas para compartir conversaciones sobre temas que por fin, diría yo, están encima de la mesa y es este que nos ocupa hoy con Roxana Amarillo de Argentina, Ana María Fríes de Colombia, Christian Job Niemann también de Colombia, Holanda, hay que hacer esa salvedad, que alrededor del tema del ecodiseño, pero antes que ese del codiseño, hay una ruta planteada, es decir, cómo del diseño se va al codiseño, del codiseño al ecodiseño. Esto parece un juego de palabras, entonces les voy a proponer que vamos a ir desentrañándolo, porque no tiene por qué ser evidente para todo el mundo de qué se está hablando, pero sin duda, y es lo primero que quería preguntarle a cada uno, es que cuando al diseño como tal, la experiencia, el oficio, que es también profesión, que es disciplina académica del diseño como tal, se le empiezan a añadir, anteponer estos prefijos del codiseño y del ecodiseño, tenemos que pensar necesariamente que eso es una evolución. Cristian, muy buenas tardes. No sé si podrías empezar respondiendo a la primera pregunta. Pues yo creo que una cosa importante es empezar a definir, ¿no? Definir esos términos, porque yo creo que el codiseño tal vez es más fácil de entender, pero el ecodiseño muchas veces se confunde, ¿no? Yo creo que una de mis experiencias también trabajando con una exposición artesanal que se llamaba exposición de ecodiseño. Terminó mi rol siendo muy de explicarle a los mismos expositores cuál era el ecodiseño involucrado en su producto, ¿no? Que muchas veces ellos no lo sabían expresar muy bien, que muchas veces son productos ecológicos, son productos sostenibles,
pero no saben cómo comunicar eso hacia afuera. Entonces yo creo que una cosa importante en esa transición de codiseño a ecodiseño, pues está en exactamente eso, en comunicar mucho mejor esas definiciones. Hablaba de evolución como pregunta abierta, ¿no? La propia evolución de la palabra, porque no tiene por qué ser evidente que eso sea evolutivo, siéndolo en principio. Entonces, efectivamente, Cristian, me parece muy pertinente que precisemos el significado de cada uno. Desde la arquitectura, por ejemplo, que es el área, y diseño industrial, que es el área que te ocupa como docente de la Universidad de los Andes y liderando proyectos que derivan, sí, al final en ecodiseño. ¿Qué dirías tú que es la marca principal del diseño? ¿Cómo se le une el co y dónde se le une el eco? Pues el diseño es el acto de crear en sí. El codiseño es el acto de crear colectivamente, en esencia, ¿no? El diseño hace muchos años dejó de ser algo de estrellas y de personas famosas que diseñan algo increíble y le ponen su sello. El diseño cada vez más es una cuestión que se hace colectivamente, se hace con usuarios, se hace con expertos, se hace con otras profesiones. Entonces el diseño trasciende ahí, es interdisciplinar, trabaja mucho con los usuarios, con la gente que realmente utiliza los objetos diseñados o la arquitectura que se diseña. Y yo creo que es una cuestión que empieza en los años 70 con los escandinavos hablando con los empleados de las empresas fabricantes. Empezaron a participar, se llamaba diseño participativo, y eso ha evolucionado a un punto en el que ahora ya se habla de diseño transicional, que es el diseño en el que se habla de trabajar en política, en derecho, en arquitectura, en diseño, en artesanía, en todos los aspectos de una manera transversal. Y yo creo que esa construcción pues lleva al ecodiseño en el sentido de que si se involucran mucho más aspectos y más personas y más profesiones, pues va a ser más sostenible el producto, sobre todo porque todas estas profesiones ya están enfocadas en este tema de sostenibilidad y beneficio ambiental de lo que se hace, ¿no? Entonces yo creo que es una consecuencia obvia. Claro, no, el planteamiento evolutivo que estaba abordando tiene que ver precisamente porque ligado en particular a la industria de la moda, pero en general afecta a todos los sectores de la economía, el pensamiento sistémico alrededor de cuán sostenible, cuán perdurable logramos que sea este mundo, ¿no? Actual, pensando en el futuro, pues es una responsabilidad enorme y que desde el diseño se reformule la conceptualización, los procesos para llegar a ese punto que llamamos eco, pues definitivamente sí supone aparentemente una evolución muy importante. Vamos a examinar todas las etapas, ¿no? Gracias, Cristian, por esta explicación que me parece que es demasiado importante para arrancar la conversación, porque nos acompañan Roxana Amarillo y Ana María Fríes, una argentina y una colombiana. Ambas literalmente han dedicado los últimos años de su vida a trabajar con las comunidades artesanas de su país. Han trabajado en el territorio, viven en permanente escucha de las voces de los artesanos y las artesanas y además tienen un papel institucional muy importante en relación con los estados respectivos. En el caso de Roxana Amarilla, a través de la creación en 2012 de Renatra, que es básicamente toda la red, el Registro Nacional de Artesanos Textiles de la República Argentina, pero es la directora de mercadeo del mercado de artesanías tradicionales argentinas. En el caso de Ana María Fríes, es la gerente general de Artesanías de Colombia. De manera que esto es un panel realmente de lujo. Muchísimas gracias por estar aquí. Roxana, quería saludarte a propósito de esa explicación que nos da Cristian, pero quedarme en un aspecto que él señalaba de la colectividad. El diseño cuando está asociado con el trabajo colectivo, que es algo seguramente intrínseco a la labor del trabajo con las comunidades artesanas, o por lo menos lo que lo motiva. ¿Es así? Bueno,
sí, hay un sujeto emergente en este concepto de codiseño, que es justamente, no solamente es un otro que no pertenece a la misma perspectiva del profesional del diseño, sino que también es un otro cultural. Y en ese sentido, me parece que nosotros tenemos que tener una clara conciencia del límite que también tenemos en nuestras prácticas e intervenciones. Porque, por ejemplo, yo tengo acá en mi casa una hamaca de una maestra artesana Huichí, hecha tradicionalmente con todo el proceso y con unas terminaciones hechas a su debido tiempo, que no necesita ser tocado ni tocada, del mismo modo que Ana María tiene ese famoso y fantástica balsa de los ancestros que está atrás de ella, y que creo que es una de las piezas más maravillosas que vi en mi vida. Ambas son piezas de obras de culturas ancestrales, y que requieren de todo lo que es la promoción y producción y acompañamiento, y en algo que dice Cristian que es fundamental, ¿no? La necesidad de poder explicar a la sociedad envolvente, y en eso el rol de los diseñadores es clave, de dónde nacen estas obras, qué significan estas piezas y qué también mensaje de mundo nos están dejando. Ana María, creo que esa balsa de los espíritus está pidiendo la palabra. Ella misma tiene la respuesta al comentario. Gracias, Rocío, y además aprovecho también para agradecer a Ixel Moda y a Erika Roenes esta cordial invitación, y también celebrar tener este encuentro con Roxana y con Cristian y contigo, Rosy, y tener esta agradable conversación, además trascendental conversación. A mí me encanta, tengo que decir, que las piezas artesanales, estas obras de arte, hablan por sí solas, y que Roxana haya detectado en el escenario que ocupo, que es mi hábitat, que es mi cueva, que es mi refugio. He decidido cambiar en programación neurolingüística, cambiar la palabra encierro o confinamiento y reemplazarla por el refugio que es mi casa, que es el mejor sitio donde puedo estar. Es mi cuevita, es la cueva donde está mi familia, donde habitamos y donde aquí está toda nuestra historia. Pues sí, estoy muy orgullosa de esta barca de los espíritus que nos acompaña, que entre otras cosas ha dado las vueltas por este escenario hasta encontrar el lugar que se merecía. Ponerla en este pedestal que me acompaña todos los días en este ejercicio maravilloso y desafiante que es liderar Artesanías de Colombia y representar a los artesanos del país y buscar todas estas oportunidades de desarrollo humano, desarrollo social, cultural, económico, la preservación del patrimonio representado en los artesanos, en las artesanías, y también todo este trabajo de promoción que adelantamos y de búsqueda de oportunidades para el sector artesanal. Y volviendo al tema, digamos, de estas definiciones de diseño, de codiseño y de codiseño y de ecodiseño, pues qué bueno iniciar con los artesanos y hacer esta reflexión de los artesanos. Son los primeros diseñadores. Si nos fuéramos a la definición de diccionario de qué es diseño, pues el diseño está al servicio de la humanidad. El diseño es el acto creativo que hace el ser humano para resolver problemas de función, para resolver los problemas iniciales de su hábitat, en la función de la cocción de sus alimentos, en la función de crear un hábitat, en la función de vestirse. Y los artesanos
son los primeros diseñadores, porque con su conocimiento ancestral y con las materias primas y con las fibras y con el entorno, ahí está toda la inspiración, están todos los elementos para proveer una solución de diseño con una carga estética muy fuerte porque viene de sus ancestros y con una carga simbólica, estética y funcional que queda materializada en un objeto, en una prenda, en un hábitat. Y está al servicio de su bienestar y del bienestar de su comunidad. Entonces, qué interesante porque empezamos a ver que el acto de crear no está limitado a un grupo de profesionales que tienen un cartón que dice, usted es arquitecto, diseñador industrial o diseñador de modas o diseñador. En el ser humano está inherente esa capacidad creativa. Y el diseño está al servicio del bienestar del hombre, de los seres humanos y de una colectividad. Entonces, el diseño, me gusta esa descripción que hace Cristian al inicio, que el diseño, digamos, ya pasa como un hecho individual a ser un diseñador que se sienta a resolver, digamos ya en un paralelo profesional, que se sienta a diseñar un vaso o una prenda como un acto individual. Es necesario evolucionar y entrar al codiseño, que ya se vuelve un trabajo colectivo en donde se acude a la inteligencia, a un grupo, no solamente de diseñadores, sino a fuentes externas de diferentes disciplinas que empiezan a nutrir, a poner sobre la mesa y a entrar a observar y a proponer soluciones de diseño que involucren a un grupo más grande de profesionales, pero que también tengan otros elementos que nutran para llegar a estas soluciones. Para llegar al ecodiseño, que es muy importante, que es involucrar a la naturaleza. Y la naturaleza, o sea, es que nosotros hacemos parte de la naturaleza. La naturaleza no puede estar ausente de esos hechos creativos o de esas propuestas creativas que un diseñador o un grupo de diseñadores propongan sin tener en cuenta esa voz de la naturaleza. Entonces, el ecodiseño es fundamental, porque cualquier cosa que hagamos afecta o positivamente o negativamente el entorno donde vivimos. Y ahí está la magia, encontrar esa voz de la naturaleza, escucharla, identificar, entender qué debemos proponer para aportar y no para agredir la naturaleza. Muchas gracias, Ana María. Has abordado una cantidad de temas interesantísimos, digamos el codiseño concebido como un encuentro cultural, abordar también el asunto de la transmisión de saberes que supone ese encuentro cultural entre quienes participan en la creación de una pieza, pero quería centrarme en este momento en un asunto que tiene que ver con la adaptación y la experimentación en el acto co-creativo. Ya hemos dejado claro entonces con los tres del acto fundamental del trabajo colectivo a la hora de abordar el diseño en la co-creación. Y es que una pequeña reflexión a propósito del significado de la creatividad, de lo mimético que resulta. Se aprende replicando. El mundo artesanal nos lo revela, nos lo muestra, ¿sí? Las personas siempre se inspiran por algo, ¿no? El ser humano aprende copiando. Y los artesanos son el mejor ejemplo de cómo esa transmisión de saberes y esa adaptabilidad en el tiempo tiene que ver con la posibilidad de la réplica y la réplica con aprendizaje. Cristian, yo no sé
en qué punto sientes que podemos hacer una intersección entre ese asunto de la creatividad mimética, la del replicar, y le añadimos el ingrediente de aprendiendo. Porque finalmente el ecodiseño, como ustedes están bien diciendo, cuando interactúa la preocupación por la naturaleza, ya el aprendizaje de la réplica y de la creación o de la repetición del oficio artesanal tiene ya una consideración específica cuando se incorpora al cuidado digamos, a un cuidado del entorno, ¿no? Del entorno ambiental. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es esa adaptación de lo mimético pasa por la relación de los materiales? ¿Es en el conocimiento de los materiales donde le empieza a importar al ser humano cuidar el diseño? ¿Dónde arranca todo para pensar en ecodiseño? Bueno, buena pregunta. Yo creo que en esencia, yo creo que cuando hablas de mímesis y de esa réplica, pues tocas el tema de una de las teorías más fuertes ahorita de diseño sostenible, que es la biomímesis, en el que el lema de la biomímesis literalmente es que vamos a aprender de la naturaleza. ¿Sí? Aprender que la naturaleza resuelve sus problemas de manera sostenible automáticamente. Todo es sistémico, todo funciona, todo desecho es la comida para algo nuevo y eso. Y yo creo que eso en las artesanías sobre todo se encuentra eso mucho porque pues esos son productos que han surgido de esa transmisión de saberes ancestrales y que están sumamente conectados con la naturaleza. Entonces, en esos proyectos artesanales muchas veces ya se encuentra ese ecodiseño instaurado de por sí. Y yo creo que a lo que referían al principio cuando hablaba de ese proceso de comunicación, ¿sí? que en realidad muchas veces conectar esas visiones de ecodiseño inherentes en las artesanías con estas nuevas teorías y estos nuevos parámetros de sostenibilidad que manejamos en diseño ahora, es importante, pero sí, yo creo que más allá de los materiales está como en el pensamiento como sistémico de todo, ¿no? Como esa materialidad es un reflejo del contexto. Yo también hablo, por ejemplo, en mis investigaciones mucho de las inteligencias colectivas, como la capacidad de las personas de resolver los problemas de sus propios problemas en su contexto, con los recursos que tiene a la mano, ¿cierto? Si yo vivo, para hacer un ejemplo muy básico, si yo vivo en el Polo Norte, pues voy a construir un iglú. Si vivo en un bosque, construyo una cabaña. Si vivo en un monte rocoso, pues construyo una casa de piedra, ¿no? Yo como que eso de por sí termina siendo esa resolución del problema que se encuentra en el entorno. Todo está en el entorno. Yo creo que los diseñadores habíamos perdido esa capacidad de aprovechar el entorno. Y no solo se trata de la materialidad, pero también de las inteligencias, de las soluciones. ¿Sí? Entonces, yo he estado investigando, por ejemplo, en Bogotá, caminando en la calle, me voy encontrando productos creados por personas para solucionar su propio problema en el momento específico con lo que tienen a la mano, y son cosas increíbles que nosotros ya no estamos viendo. Que de una creatividad y un desarrollo especial en el diseño, pero muchas veces las mejores soluciones son las que son tan sencillas y tan claras y que vienen del mismo entorno de donde surge la necesidad. Entonces, y claro, la materialidad es parte importante, los recursos más importantes para crear eso son los materiales. Y esos son los que encuentro en mi entorno, los directamente con los que yo convivo el día a día. Entonces, creo que pues por ahí tienes razón con lo de la materialidad, pero se conecta con muchas más cosas. Ese territorio justamente, ¿no? de las comunidades artesanas, tanto en Argentina, Roxana, como en Colombia, Ana María,
son el terreno más fértil que atestigua lo que está diciendo Cristian, ¿no? Saberes ancestrales, un relacionamiento, sobre todo en el caso de las comunidades artesanas étnicas de origen indígena, netamente, donde además interviene este asunto de la cosmovisión creada en relación con el entorno natural. Roxana, si pudieras salir de ese bello espacio frente al obelisco que nos cuentas donde habitas en Buenos Aires y nos pudieras trasladar a nosotros también a alguna región, algún lugar del territorio argentino que has recorrido, que has palpado, donde has escuchado y donde has dicho en anteriores ocasiones que te preocupaste por volver visible a los artesanos en la cadena de valor. Un ejemplo de un lugar, de un sitio, de un artesano, de una materia prima, de un oficio que allá en Argentina signifique lo que está contando Cristian, la apropiación del material y la convivencia con él. Sí, mientras él hablaba, yo estaba pensando en el tema que es mi proyecto de tesis actual y que refiere a la cerámica Mocoví, Mocoit. Es un pueblo del Chaco Austral. Es una comunidad con una cerámica muy poderosa que claramente no es ya funcional, sino que a través de la cual se ejerce el derecho de la creatividad y el lenguaje y la pertenencia al propio pueblo Mocoy. Entonces estaba pensando, por un lado, que la repetición en realidad es siempre aparente, porque todas las piezas son diferentes, todas son piezas únicas, y en realidad lo que se generan son rituales de la memoria, en donde el procedimiento común es una inteligencia colectiva que se transmite por la memoria, pero en todos los procedimientos las maestras artesanas tienen pequeñas innovaciones, que son sus alquimias particulares y que a veces tienen que ver con secretos que son recetas de familia, por ejemplo, o yacimientos específicos de la arcilla, que son yacimientos y conocimientos de la familia o conocimientos de la naturaleza, pero que todas tienen un pequeño dato de innovación o algún tipo de vuelta de tuerca a lo mejor en la quema, en la mezcla o en las herramientas que se van incorporando para el modelado. Entonces pensaba que por un lado, digamos, como ecodiseño, no solamente es una creación más vinculada que la tierra, que la cerámica, no se me ocurre, pero además tiene que ver con un sostenimiento de eso que nosotros llamamos diversidad y que tiene que ver con garantizar y resistir la presencia de una particularidad en este mundo, ¿no? Que es tan desafiante, agobiante y que muchas veces nos pierde, seamos adultos o jóvenes. Entonces pensaba en toda esa complejidad que tiene ese término, ¿no? Del ecodiseño, que va mucho más allá de la materialidad y que está perfectamente situado en un entorno. Un entorno, Roxana, que como si te leo bien o te estoy entendiendo tu planteamiento, efectivamente no tiene que ver solamente, ¿no? con digamos, con esa relación, digamos, ecológica, ¿no? Del hombre con su entorno, sino más como en el sentido de lo que planteaba, de hecho, Immanuel Kant, que lo recoge Richard Sennett en su libro El artesano, cuando dice la mano es la ventana en la mente, ¿no? Que ahí hay una posibilidad extraordinaria de innovación en el acto mismo del oficio que se desempeña de una manera sistémica y sistemática, ¿no? Me parece que se puede conectar por ahí. Quiero invitar a Ana María Fríes y también a esta audiencia de Ixelmoda nos puede llevar a algún lugar del territorio colombiano, ¿no? Donde haya experimentado todo esto. Escoger un lugar del territorio colombiano es bien difícil,
porque si hay algo totalmente claro, es que Colombia, por su diversidad, por esa riqueza geográfica, esa topografía que brinda, o sea, es que empezamos si viajamos por La Guajira, tengo narraciones bellísimas por La Guajira y puedo terminar en el Putumayo. Quisiera hacer esas dos narraciones de dos territorios, además de recorrer el país gracias a las artesanías y entender esta belleza de país en el que vivimos, en esta exuberancia de naturaleza, y como bien lo afirma Wade Davis, Colombia es el país más rico en etnobiodiversidad del planeta, que es que los colombianos debemos comprender esa realidad y esa potencia de saber de que tenemos un país verdaderamente bendecido por la riqueza de la naturaleza y la riqueza también de su diversidad cultural que bien representan los artesanos. Voy a hacer una narración, por ejemplo, de una visita a una ranchería maravillosa en La Guajira, a la ranchería de Carmen Palmar, en donde encuentro primero el paisaje desértico de La Guajira y entrar a esta ranchería, que además va uno acompañado por unas personas que tienen, allí no existe el GPS son los seres humanos que saben perfectamente dónde están localizadas esas rancherías, porque en el punto geográfico llegar por un mapa no sería fácil, porque es recorrer entre el desierto. Y ver desde la construcción de ese espacio, cómo construyen la ranchería. Y después empiezo a preguntarles y veo que son los materiales del entorno, que son los cactus y los árboles de tupillo, que son con los que construyen la ranchería y hacen unos espacios verdaderamente bellos, identificando esos materiales del desierto que seleccionan y cortan para los troncos del tupillo para generar la estructura, que serían las columnas. Y la parte de los cerramientos de las paredes son la lata del cactus, que cuando se seca, se abre y cae, es cortada en finas lajas con las que generan los cerramientos. Y donde el cerramiento, la cubierta de esa ranchería, es esta planta rastrera del desierto que ya seca se vuelve el cobijo de esa ranchería, donde guindan las hamacas y los chinchorros fantásticos que tejen las maestras guayú. Entonces allí hay una solución de diseño que además ha sido ancestral y es con los materiales que les brinda el desierto. Nada más bello y fascinante de ver esa solución y cómo logran componer esos hábitats de la comunidad. Y me voy más allá ya también a esa elaboración maravillosa de los chinchorros y de las mochilas, en donde las artesanas tejen el pensamiento, y tejen el pensamiento inspiradas y por herencia de Waleker, la araña que les ha dejado ese conocimiento ancestral en su mente y en sus manos. Y lo que registran es lo que ven en la naturaleza, esos fenómenos. Carmen Palmar me muestra una gasa, que es una maravilla, una gasa que es la asa de la mochila, que tiene un tejido muy valioso porque es positivo, negativo, se ve igual en positivo y en negativo, es decir, lo que yo veo de este lado lo registra de este lado exactamente igual, es un doble tejido. Y entonces le pregunto a Carmen, por favor, explícame qué hay ahí, cuál es la narración que hay en este tejido. Y entonces ella me dice, lo que ves ahí es la flor de la calabaza. Y le pregunto, pero la flor de la calabaza no es de ese color. La flor de la calabaza ella la había tejido en un color fucsia,
Digo, Carmen, la flor es diferente. Y me dice, no, es que yo lo que estoy registrando ahí es mi emoción, la emoción que yo veo, la emoción que yo registro cuando veo brotar la flor de la calabaza, porque cuando sale la flor de la calabaza anuncia el alimento. Y esa es la emoción que yo siento, porque va a venir alimento. Entonces, esa potencia de esos registros que quedan tejidos y consignados en una pieza, eso tiene un valor superior. Y es la cultura wayú, la tejeduría wayú registra la región, es un retrato, es un espejo de esa belleza de región. Si nos vamos al Putumayo, al Valle de Sibundoy, donde están la etnia Kamsá y la etnia Inga, es ver otro paisaje en donde lo que hay es verde, hay agua, un valle que realmente en el paisaje es absolutamente místico, espiritual. Y el conocimiento que tienen las comunidades Inga y Kamsá, ese conocimiento de las plantas medicinales, por ejemplo, porque ahí está todo combinado, está combinada la artesanía, está combinada la talla, las máscaras, que son las expresiones, la forma de expresión en que las etnias se comunicaban en época de la colonización española. De alguna manera era, pues, sí, una forma de burla, en silencio, de poder expresar sentimientos que estaban ahí reprimidos. Entonces es ver cómo todo tiene una coherencia, la talla, la mezcla de las chaquiras, el tema del vestido, la medicina ancestral del yagé, las revelaciones que ven en los sueños a través del yagé, y por eso toda esta psicodelia y toda esta diversidad de colores que aparecen, porque para ellos el yagé es una medicina ancestral que es sanadora, y a través de los sueños hay revelaciones. Pero también la comprensión de ese equilibrio perfecto de la naturaleza en una chagra donde están todas las plantas medicinales, donde están los alimentos, donde está la proveeduría natural y sabia de la naturaleza, y que ellos saben leer muy bien y respetan muy bien e interpretan muy bien, y lo interpretan y lo expresan en las artesanías con ese contenido potente y sabio y filosófico que hay detrás. Ahí no hay nada fortuito. Es la expresión de una región, es la expresión de una cultura, y uno puede, insisto, a través de las artesanías viajar por todas las regiones del país, porque es un pedazo de región o es un pedazo de territorio. Es el olor del Valle de Sibundoy o es el olor del desierto de La Guajira. Bueno, ya estamos en un periplo con unas cicerones muy especiales, Roxana y Ana María, por Argentina, por Colombia. Creo que esta es una de las maneras más eficientes de entender qué es el codiseño y el ecodiseño, con estas voces propias. Cristian, en esa cartografía de cosecha e inteligencias colectivas, que es parte de tu trabajo acumulado, me llama la atención como el énfasis que haces en el asunto de los habitantes y los recursos encontrados en el territorio llevan a planteamientos de propuestas localizadas y socialmente informadas, ¿sí? Por abordar otro tema dentro de todo esto que estamos hablando, y es cómo el habitante, ¿no?, del lugar es quizá el que está apropiado de la mejor información. ¿Eso es lo que constata la cartografía? Pues sí, exactamente. Esa cartografía cosecha está pensada en tratar de entender ese territorio a diferentes niveles, ¿no? Y entender ese territorio como un lugar en donde encontramos los recursos que necesitamos para diseñar.
Pero en esa búsqueda yo me he encontrado con que esa sabiduría del diseñador pues hay veces se queda corta, porque el local, la persona que está resolviendo las cosas en el propio territorio, lo hace con una pues, intuición propia, ¿no? Que ha crecido ahí y pues Ana María nos contaba acerca de ese recuerdo de su casa, y yo creo que ese tipo de recuerdos los tenemos todos, ese tipo de conexiones con el territorio en donde crecimos, en donde vivimos, y eso nos lleva a entender las cosas de una manera muy específica. Claro, estamos en un mundo global, ¿no? Entonces estamos en esta globalización en la que yo como diseñador estoy diseñando para el mundo, y creo que ahí pues se cometen muchos errores, porque pues en ese diseñar para el mundo pues no estoy abarcando ninguna de esas cosas tan lindas que cuentan tanto Roxana como Ana María en esos territorios, en esas culturas, esa sabiduría que hay ahí, ese simbolismo. Eh, y creo que eso solo se encuentra cuando uno está conectado con el territorio. Y diseñar, pues entonces yo no puedo diseñar algo para una persona en La Guajira como lo hago para una persona en Noruega, o cierto, como que ya ese pensamiento se vuelve como, como extraño. Entonces yo creo que el territorio termina siendo el que nos ofrece esa sabiduría también, ¿no? Y no se trata solamente de esos recursos materiales en ese sentido, sino que sí, que son como esos recursos trascendentales, podemos decir, que no nos ofrece nada más sino esa experiencia de vida y esa experiencia del territorio en el que vivimos. Y yo creo que sí, los artesanos son los maestros en eso, son los que saben eso y lo han hecho por mucho tiempo y han aprovechado eso y crecen dentro de ese territorio, esa materialidad, ese simbolismo, y lo van refinando, van innovando, van transformándolo también en el tiempo, pero siempre muy conectados a esa sabiduría del territorio. Cristian, pero en tus proyectos como docente, que son innumerables, la lista, me he puesto a revisarlos, pues digamos, son páginas y páginas, con títulos absolutamente sugerentes, desde parqueaderos para bicicletas, a materiales compostables para desarrollos urbanos de construcción, de hábitats y demás. Pero sí quería hacerte una pregunta, ahora que planteas ese tema de cuando uno está desligado del territorio, ¿qué tan ecodiseñador puede ser? Porque en el fondo, claro que sí puede ser, pero si hablamos de un habitante, en este caso un estudiante de Christian Niemann en los Andes, urbano, apegado a una ciudad donde probablemente el plástico, el papel, los neumáticos, los residuos de una propia ciudad son las materias primas con las que se está relacionando, por lo menos visualmente, porque eso es lo que le está brindando el día a día de su ciudad. Hay también una posibilidad de apropiación de ese territorio a través de esos materiales. ¿En qué plano se sitúa eso para ti, Cristian? No, pues claro, una de las cosas que he descubierto es que pues como conectándolo tal vez con el diseño, ahí se fue la paloma, de ese diseño que lo que hablaba, ¿no? De que si estoy en el bosque hago algo con la madera. En realidad el material que tenemos a disposición en estas ciudades hoy en día son los residuos, ¿no? Es lo que la industria nos ha hecho entender que ya no tiene valor, que ya no tiene función, que lo estamos desechando. Eh, pero si lo pensamos bien, ese es nuestro recurso más importante, ¿sí? Entonces esa llanta desgastada que por cuestiones de ley los mismos montallantas tienen que a escondidas botar en el caño porque o si no les cuesta impuestos y hay unas cosas muy locas ahí detrás, pero pues ese residuo está ahí y ¿por qué no lo utilizamos? Si no va al 7 de agosto, que es un barrio en Bogotá, en el que hay muchos trabajos con carros, muchos talleres, etcétera, muchos montallantas, pues hay una chica que recoge esas llantas,
y las vuelve canecas. Es así de sencillo. Y las transforma. Y eso, pues, en esencia, eso es ecodiseño. Es entender que el material, el recurso que tengo, lo tengo a la mano, lo tengo directamente en mi territorio. No tengo que traer mármol de Italia o teca de Singapur, sino que sí, yo lo tengo ahí a la mano y tengo residuos en abundancia en realidad. Y creo que el ecodiseño pues, se enfoca también en eso, ¿no? En no tratar de consumir recursos de manera innecesaria, no tener que transportar esos recursos materiales en distancias muy largas. Eh, Alguna vez hice un proyecto con un desecho que son mantas de impresión y lo hicimos en Holanda porque nuestro vecino era una impresora y nos regaló las mantas, hicimos unas maletas y nos empezó a ir bien y empezamos a entender que esto podía expandirse, pero claramente esas maletas no las podíamos hacer todas en Holanda y exportarlas por el mundo. Lo que teníamos que hacer era encontrar eh, ese mismo material en otros lugares para hacer productos en ese espacio, en ese lugar, con el residuo de ese lugar. No podíamos estar exportando estos materiales en un contenedor. Entonces, al final nos contactaron de Australia y en vez de mandarles las maletas, pues lo que les hicimos fue explicarles cómo era el proceso y cómo podían aprovechar ese recurso. Y terminaron copiándose de nuestro proyecto, que en esencia era lo que pues, tenía que suceder, ¿no? Como que a veces uno se siente afectado porque, pues, ay, se me están copiando, pero era exactamente lo que tenía que suceder porque, pues, si queríamos hacer ese proyecto en Australia teníamos que hacerlo con los recursos locales, con las necesidades locales, con los artesanos locales. Entonces, eso llevado al territorio de la artesanía, Cristian, tiene nombre propio. Un artesano, un producto. Ana María Fríes, si nos puedes hacer una breve introducción de esa mentalidad que conecta totalmente con lo que está planteando Cristian. Sí, ya es buenísima la oportunidad incluso para reflexionar sobre esto. One Village, One Product es el modelo de desarrollo económico en Japón y la agencia JICA de cooperación japonesa ha apoyado a Artesanías de Colombia y hemos incorporado ese modelo en 3 regiones que están dedicadas a el mismo oficio. Perdón, no al mismo oficio, a un oficio propio de su región, corrijo. Mompox con la filigrana, esa tradición filigranera que hay en Mompox. Tuchín con todo el trabajo en caña flecha, con la tejeduría zenú, el sombrero volteado. Y la chamba en el Tolima con todo el tema de la farería de la chamba. Y es potencializar esas regiones y esos oficios, y es el perfeccionamiento de esos oficios y de la mano también de la innovación y el diseño en la ampliación de portafolio de piezas artesanales para que los artesanos puedan encontrar más oportunidades en el mercado. El concepto de una villa, un producto, también ha sido aplicado e incorporado a los laboratorios de innovación y diseño, en los 33 laboratorios que tenemos en 32 departamentos más Bogotá. Es justamente entender lo que produce cada región. Cada región es fuerte, tiene una identidad, tiene una expresión, tiene una técnica y tienen unos oficios. Y es fortalecer, perfeccionar, rescatar incluso aquellos oficios que puedan estar o técnicas que puedan estar amenazadas en desaparecer. Y de la mano de la innovación y diseño, ampliar ese portafolio de piezas artesanales, entendiendo varias cosas. Número 1, con un compromiso absoluto de respetar la técnica, de respetar el oficio y esa expresión propia de la técnica de cada lugar y de cada cultura, pero apoyando con esa misma técnica la producción de nuevas opciones, alineadas con unas expectativas del mercado, con las tendencias también del diseño,
para que se puedan insertar, se puedan incorporar en esta dinámica comercial. El foco es fortalecimiento desde los territorios, desde las técnicas y desde los oficios. Y además ahí viene un ingrediente de trabajo de campo en los diferentes programas de artesanías de Colombia, Roxana, que también es bastante singular y que tiene que ver con el aprovechamiento del propio recurso, tal y como plantea Ana María, pero además de entender que ojalá no haya una incorporación desde el diseño innovador contemporáneo en el acto de cocreación, para que esa pieza no tenga que ver con unas materias primas que hagan padecer al artesano y no dejarlo funcionar de manera autónoma. Quería preguntarte, Roxana, aquí asomándose a Renatra, les aconsejo que lo hagan, es un portal web del Registro Nacional de Artesanos Textiles de la República Argentina, donde me llama la atención el énfasis en los artesanos textiles. Entonces, si nos puedes hacer entender este enfoque. Esta experiencia nació en el 2012 con una alianza entre varios ministerios. Está el Ministerio de la Producción y el Ministerio de la Producción Industrial, el INTI, que también participó en algunas conversaciones acá en Ixelles, y el Instituto de Tecnología Agropecuaria, y nosotros los de Cultura, digamos. Y lo que nosotros veíamos el peso del artesanado textil en el universo de los artesanos y artesanas argentinos, y veíamos también con cierta... ¿Se te fue el audio en este momento, Roxana? ¿Eventualmente has tenido que mover algo y se fue un poco el audio? ¿Ahora? Sí. Bueno, nosotros lo que hicimos era aliarnos, formamos una unidad técnica nacional y generamos una red de 220 instituciones y referentes que registraron a los artesanos textiles del país. Y basados en estructuras textiles y con la idea de revalorizar los oficios y ofrecer una plataforma de contacto directo del artesano con potenciales clientes, compradores, etc. Y en ese registro deviene en una cartografía prácticamente de la diversidad textil que tiene... La diversidad textil se lee en procedimientos, en lenguajes estéticos y en materialidades. Y un poco hablando, escuchándolos, me vino a la cabeza el ejemplo de la cooperativa Laguna Blanca, que está en La Puna, en una biosfera protegida por la UNESCO, en una puna de altura, donde es el hábitat natural de la vicuña, y que durante la segunda mitad del siglo XX fue una especie seriamente amenazada, a punto de extinguirse, y que por otra parte es la fibra más fina del mundo. Bueno, en ese lugar, en una pequeña comunidad de 300 habitantes, nace una cooperativa de jóvenes, que eran los hijos y nietos de los tejedores de la vicuña. Y decidieron, ante la prohibición y queriendo preservar el oficio de los padres, decidieron revitalizar un procedimiento que se usaba en la época del Incario, de los incas, prehispánicos, o sea que ellos no eran partícipes de la transmisión de ese procedimiento. Se reinventaron revitalizando un proceso ancestral, que es la captura de la vicuña en silvestría. Y ellos controlan desde la esquila por captura, en un lugar donde las manadas de vicuña van creciendo, clasifican las fibras con un nivel de calidad muy bueno, las descerdan artesanalmente y tejen unos finos ponchos de vicuña que son increíbles, son bellísimos.
es un recurso que es propio de la comunidad, y lo que a mí me maravilla es que en lugar de ir hacia una lana que no le era propia, como la lana de oveja, asumieron este desafío y les fue muy bien y les está yendo muy bien como emprendimiento. Son muy conocidos, son requeridos en varios lugares del mundo por la práctica sustentable, y en ese sentido creo que la inspiración de ir a lo que se tenía y tratar de hacer del mundo un lugar mejor con un método muy ecológico, muy sustentable y un gran desafío para ellos, y les fue muy bien, les está yendo muy bien. Me parece que es un camino a seguir ese. Un caso magnífico el que nos pones, Roxana. Me estaba acordando en este momento, por ejemplo, del testimonio que hemos recopilado en la geografía colombiana con diferentes asociaciones que trabajan y fundaciones con población indígena que, fruto pues, del desarrollo, se han tenido que ir vinculando a perímetros urbanos, en capitales de departamento, en unas condiciones, por supuesto, de mucha vulnerabilidad que los han alejado de sus propios territorios, y que la pandemia, el confinamiento, obligó a que retrocedieran, a que regresaran a sus territorios, y ellos mismos en este momento están entregando testimonios vivos de cómo están recuperando prácticas de cultivo, trabajo con semillas, con cosechas, teñidos orgánicos que habían abandonado, ¿no?, durante mucho tiempo. Eso nos liga, y vamos a ir cerrando ya acá con dos temitas por último que quería tocar con ustedes. Uno que tiene que ver con ese carácter del confinamiento. Si esta época, Cristian, Ana María, Roxana, ¿ustedes creen que de cara a esta, digamos, a esta reflexión y a este asunto introspectivo de pensar el diseño en relación con todos los temas que han abordado, es particularmente benigna, la favorece, ¿sí? El hecho de sentir, digamos, una pandemia, pues finalmente, como pasó con las 6 epidemias de cólera en el siglo XIX, ¿no? Obligó a la sociedad industrial a replantear su modus vivendi, que estaba apenas emergiendo en lo que conocemos hoy. Eso por un lado. Y por otro lado, no quería dejar de tocar el asunto del enfoque de género, si me lo permiten. No, por nada del mundo quiero ser discursiva con esto, pero me llama la atención una cosa, y es que en el caso de Artesanías de Colombia, con su trabajo de investigación estadística en el panorama artesanal ilustrado, refleja muy bien que la Colombia artesana es femenina. 72% de las artesanas son mujeres. En el caso de Roxana, Renatra, estaba mirando aquí, son 6.962 artesanos textiles que tienen registrados, 6.613 son hombres, ahí es abrumador. Entonces, primera pregunta para Cristian con relación a los dos temas. Uno, ¿qué tanto beneficia la pandemia que seamos mejores hacia el ecodiseño? Y dos, en su caso, en el caso de Cristian, ese mundo más académico en relación con el ecodiseño está más poblado por hombres, por mujeres. ¿Crees que hay alguna particularidad que aporten las mujeres en contra, pues, digamos, o en contraste más bien con los hombres? Pues bueno, empecemos con la pandemia. Yo creo que la pandemia debería llegar a hacernos repensar todos los sistemas que hemos estado manejando en este planeta, pero creo que lastimosamente no está pasando. Yo creo que las fuerzas son tan poderosas que son abrumadoras, pero creo que en los pequeños actos sí se está viendo. Yo creo que hay muchas personas que individualmente sí están entendiendo el impacto que tiene su forma de vivir sobre la sociedad. Y creo que eso sacará frutos más adelante. Pero vivimos en un sistema como demasiado potente y demasiado fuerte, en una economía en la que vemos que a final de cuentas la industria simplemente sigue adelante y sigue con las mismas prácticas y se generan nuevos problemas. Ahora tenemos el problema de los desechos de tapabocas, solo por nombrar uno. Pero bueno, y por la otra pregunta, yo creo que pues es un tema que yo no trato mucho, yo no lo manejo mucho, lo veo mucho a mi alrededor. Creo que es un tema muy importante en el diseño.
y creo que si vemos como la tendencia es a tener más estudiantes mujeres que hombres, eso está claro. Y creo que eso solo trae cosas buenas a la profesión. Y yo yo estudié en Holanda, crecí en la profesión en Holanda, en un entorno mucho más técnico, de diseño industrial, en donde era al revés, eran más hombres que mujeres. Y ahora estoy acá en el ámbito de los Andes, en el que el diseño se abre más a otros aspectos, a otras temáticas y donde hay ahora una tendencia a tener más mujeres. Eh, Creo que es bueno, pero no tengo una opinión muy sustentada al respecto, pero creo que sí trae cosas buenas, seguro. Bueno, esa pequeña Dorotea que está a punto de nacer, de pronto te va a ir develando respuestas de aquí en adelante. Seguro, seguro, va a ser mi maestra, Respuestas que todavía no tienes sobre el mundo femenino. seguro. Estupendo, Roxana. Hacía la pregunta del enfoque de género en relación con el asunto femenino, porque es que la realidad que vive Roxana, que vive Ana María Fríes, tiene que ver netamente con mujeres. Y ustedes son las primeras que detectan en territorio qué le aporta el quehacer femenino, la multitarea, el conocimiento de su entorno al asunto del diseño. Y si hay alguna relación específica que ustedes han podido entender o que les dé que pensar en relación con una sensibilidad mayor para el sustrato de lo que estamos hablando aquí, y es tener conciencia del entorno para diseñar de una manera más responsable. Sí, primero quiero aprovechar para, antes de meterme en el tema, quiero agradecerte la empatía eh, que tenés, Rocío, para facilitarnos la reflexión. Me encanta cómo lo fuiste hilando, cómo lo fuiste tejiendo, por usar una metáfora artesanal. Bueno, la presencia femenina en el mundo de las artesanías, del mundo textil, es muy fuerte porque tiene que ver con la función del cobijo, de generar el cobijo que está en las culturas ancestrales. Aunque hay algunas comunidades de varones tejedores em, que tienen una calidad de tejidos muy importante. Un caso es el de los vicuñeros de Laguna Blanca que estuve comentando recién. Sin embargo, en la mayoría de las comunidades de mujeres artesanas o con expresiones artesanales en manos de mujeres, de la cerámica, del textil, eh, es importante ver, por un lado, la capacidad de fluidez que tienen las artesanas para imaginarse nuevos escenarios. Y eso es importante, porque yo creo que es el impulso que permite que sea tan resistente el campo artesanal y que pueda transitar diferentes contextos de mercado, diferentes contextos culturales. Pasan un montón de cosas en la historia de la humanidad, conquistas, enfermedades, hasta genocidios tremendos. Y los artesanos siguen, las artesanas siguen, y los diseños se siguen transmitiendo. Entonces ahí nosotros tenemos una lección. Y por otro lado, creo que también que las mujeres van a ser las garantes de, son las garantes de un modo de producción que es de lo más seguro. Porque hoy es complicado una fábrica, el taller de una fábrica, hay que pensar condiciones sanitarias para juntar gente en un taller a trabajar. Sin embargo, el taller del artesano es sumamente seguro. En ese sentido, yo creo que hay una relación, un vínculo entre cuidado y modo de producción que pueden ser muy beneficiosos en términos de economías eh, y creo que son garantes, como te decía, de esta continuidad de los oficios.
Muy claro. Ana María, muchas gracias, Roxana, además por tus palabras. Voy a aprovechar, Ana María, si te parece, para transmitir más bien una pregunta del público o si quieres complementar ese asunto de lo femenino, que sé que resulta muy, muy importante para Artesanías de Colombia entenderlo, pero una pregunta que se me hace muy interesante, que nos manda la audiencia y preguntan si existe algún proyecto latinoamericano que reúna estos esfuerzos artesanales que se hacen desde cada país. Ana María, viajas, estás en contacto permanente con todas las ferias, desde luego Artesanías de Colombia en su característica sí es muy única en toda Iberoamérica, pero ¿hay alguna iniciativa o algo que ustedes estén pensando a nivel continental? Gracias, Rocío, y quiero sumarme a las palabras que acaba de mencionar Roxana. Comparto cada una de las palabras que acabas de pronunciar. Tengo que, digamos, complementar con el tema de la artesanía. En caso de Colombia, con el Sistema de Información Estadístico de Artesanías de Colombia, que tenemos 33.000 artesanos caracterizados, y pues, las estadísticas nos afirman que el 72% de los artesanos del país son mujeres. Y quiero resaltar el liderazgo, ¿no?, de las mujeres, lo mismo de los artesanos, y que son un grupo que es como un acto de resistencia, de resiliencia, de adaptabilidad, de emprendimiento permanente, de creación permanente, que en realidad nos debe proporcionar muchas reflexiones y muchas lecciones. Deben ser, insisto, ejemplares para todos nosotros y aprender mucho de ellos. Para responder la pregunta, sí, con Roxana participamos del programa Iberartesanías, un programa en donde trabajamos conjuntamente Cuba, México, Colombia, Guatemala, Perú, Ecuador ha participado, Uruguay, Chile y Argentina. Y tenemos estos encuentros en el Comité Intergubernamental de Iberartesanías, en donde estamos aprendiendo de las buenas prácticas de cada país, haciendo un análisis de lo que ocurre en cada país, haciendo una identificación. Puedo comentarles de el último encuentro que tuvimos en el marco de Expo Artesanías en Colombia, como un tema coincidencial. En Iberartesanías decidimos abrir un fondo para apoyar a comunidades artesanas que estuvieran en condición de vulnerabilidad y que en caso de una emergencia, como un desastre natural, requirieran de un apoyo económico, y abrimos este fondo. La noticia, digo, positiva es que gracias al tener este fondo va a haber una distribución en cada país de unos recursos para atender las necesidades derivadas de esta emergencia del COVID-19. Entonces, estamos haciendo acciones, estamos recogiendo un catálogo de artesanías iberoamericanas, compartiendo conocimiento, compartiendo buenas prácticas e implementando acciones conjuntas que puedan beneficiar al sector artesanal iberoamericano. Uh-huh. Buenas noticias, pues, para el sector artesanal, pero en general para toda la sociedad, porque aquí estamos involucrados y relacionados todos. Cristian, por último, noto en algunas de las preguntas que me han hecho llegar por parte de la audiencia de Ixelmoda, que son muy valiosas, pero noto esa angustia natural que tienen las personas que viven en las ciudades o que vivimos en las ciudades, que cuando se hablan todos estos temas,
casi que se sienten estas personas que se les está llevando a un mundo ideal, donde ojalá todo fuera así, pero que la realidad que los circunda es muy dura, que hablar de aprovechamiento de recursos naturales, del aminoramiento de la huella ambiental, de todo eso, se les hace muy difícil en el día a día. ¿Qué les sugerirías o con qué palabras podríamos acompañar este final de conversación, Cristian, que permitan saber que eso no es una ilusión, que es una realidad, que se puede convivir con ella y que probablemente el ecodiseño no parte ni siquiera desde los profesionales, tanto diseñadores como artesanos, sino de los ciudadanos, ¿no? Claro, las prácticas individuales siempre van a ser importantes, pero creo que la solución, por ejemplo, está en el cambio sistémico, ¿no? Eso es una cosa más grande, a más largo plazo, pero en este momento es aprovechar los recursos que tenemos a la mano. Eso no necesariamente son recursos naturales. Es más, en las ciudades probablemente hay más recursos sintéticos que naturales, ¿cierto? Pero pues acabo de ver pasar, estábamos en esta nueva casa pensando en una cortina para la ducha y resulta que unos amigos mandaron a hacer hicieron una cortina para la ducha con sacos de polietileno de la plaza de mercado. Y son esos actos tan sencillos como ese que creo que van a hacer un cambio en la mentalidad y es como podemos aportar individualmente. Y vuelvo a esa investigación que hago en el que el territorio nos está ofreciendo todo. Y si el territorio mío es la ciudad, en este caso, pues la ciudad me está otorgando materiales, me está dando la oportunidad de aprovechar esos materiales que están en desuso o están siendo desechados porque ya se usaron, pero que son recursos materiales que tienen una energía implícita en ellas y que la podemos aprovechar por mucho más tiempo. Y si esas prácticas individuales empiezan a sumarse, pues tal vez en algún momento haya un cambio sistémico más grande en el que esos materiales empiecen a desaparecer y que los materiales con los que se hacen las cosas estén pensados ya desde esa circularidad y ese proceso mucho menos dañino. Pero en esencia yo creo que aprovechar lo que tenemos a la mano antes de buscar algo nuevo es fundamental en esto. Bueno, pero para Dorotea, la bebé que no ha nacido y está a punto, Roxana, recibirla no con polietileno, sino con vicuña, ¿no? Claro. No, sí, claro. Claro. Bienvenida, un ponchito de vicuña. ¿Cómo? Un ponchito de vicuña de la región que nos contabas. Sí. Sí, sería excelente. Bienvenida para Fantástico. Maravilloso. Gracias. Quiero agradecerles a todos, a Cristian además, qué emoción. Gracias, Cristian, por haber participado en un momento tan íntimo, tan personal de tu vida. Y gracias a tu esposa, por supuesto, que seguramente te ha tenido ausente durante esta hora maravillosa que hemos pasado juntos. Ana María Fríes y Roxana, qué gusto. Y gracias que ustedes comparten esos proyectos de liderazgo en la región, pero Ixel Moda ha hecho posible que se pueda compartir con toda la audiencia de la industria de la moda. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Rosy, y a Cristian. Gracias a ti, Rocío. A Dorotea hay que recibirla con una mochila, un sombrero y una hamaca. Sí, totalmente. Bien bendecida. Muchas gracias. Gracias a todas.